bailarina del bien. ¡Qué alegría! ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo está, Ay, mi qué compañera? lindo, qué lindo martes. Qué churraza que Ay, está, ¿no? ¿viste? Es Estoy para el increíble. informativo. Qué divino. Yo voy a seguir acá serruchando de a poco. No, Ahora, venís. en breve, ya 6:30, para la noche, después sigo de largo. Perfecto, Sí. me parece divino. Yo un chalequito, algo. Yo amo a mis compañeras de vestuario, pero era una cosita, nada. Un traje quiere, está Soy- pidiendo un traje. Parezco un extra, claramente. Exacto. Alguien que puede ser eliminado de la película, y además, como bueno, pasaban los 90, que el afrodescendiente moría primero, yo podría ser uno de que, bueno, me liquidaran ahora. No, ¿cómo te vamos a liquidar si sos todos? Compañera, bueno, ¿cómo venís pasando Yo esta precioso. semana? Muy bien. ¿Bien? Ya superé todo lo que ayer me tenía mal. ¿Sí? Ya hice toda la catarsis que había que Bueno. hacer y ya está. Claro. Otra cosa, mariposa, pasar la página. Futbolera tiene eso. Sí, tiene eso. Sí. Pero ya está, ya pasó, ya está, todo está bien. No hay que darle bola al viru. No hay que darle No bola hay al que darle viru, viru. hay mucho viru. Hay mucho viru en la vuelta, que no sé qué, que el DT, que fulano, mucho viru, ¿no? Que bla, 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 pum, las redes ni que hablar. Al único viru que hay que darle pelota Sí. es a esta productora de podcast, que así se llama, Viru, que van ¿Te a estar... gustaría hacer un podcast? Sí, me encantaría hacer un podcast. Para mí tenemos que hacer un podcast de cocina. ¿Viste que ya hablamos nosotros de la Sí, cocina? lo que pasa es que hoy decíamos, tenemos ya quien hizo el Fatality, que es Maxi No, Guerra, con Gastropolítica, olvídate. entonces hacer Los un podcast. superpoderes. Los superpoderes ya los tiró todos ahí, pero me encantaría, acá en Mirá Montevideo tuvimos un momento bautizado por Maxi Guerra, Sí. que se llamaba Cuchá Montevideo, Me encanta. y traíamos una serie de podcasts, de eso duró como 2 años trayendo, hay un montón, pero te sorprenderías de la cantidad de podcasts que hay uruguayos. Y en la están vuelta. muy buenos. Están muy bien. Y bueno, Viru es esta productora que, bueno, arrancó hace poco, acaba de sacar su primer podcast no ficción, es podcast narrativo, que se llama Hiperfoco. ¿Tenés la temática? ¿Te tiro alguna Tirame datita? la temática, vos los has escuchado Sí, mucho. yo soy muy fan. Estoy incursionando con ellos y están zarpados. Tan zarpados, yo soy muy fan de los podcasts en general, pero bueno, Soledad Machado y Diego Soler son quienes lo llevan adelante, y lo que hacen es agarran un tema de la semana y Sí. se meten de lleno en ese tema durante una semana. Es entrar y salir. Cada uno trae un tema y durante 40 minutos desarrollan eso de una manera exquisita, porque los dos además se ve que son dos bichos de podcast de muchos años y se llevan muy bien entre ellos. Y eso ¿viste? está buenísimo. Que eso Porque se a da, veces toque. tenemos como muchos temas, que tratamos muchos temas, pero cuando nos metemos con un tema de verdad de lleno, le sacamos más jugo. Sí, Me totalmente. gusta. ¿Cómo te llevas con el querer? Según para dónde lo querer llevar. El querer de la pareja. El querer. ¿Me haces el amor? L'amour. El amor. Las Ah, yo experiencias soy de muy pareja. romántico. ¿Qué tema las experiencias de pareja, no? Sí, es todo A lo tema. largo de la vida. Yo soy muy romántico, ¿eh? Soy ¿Te gusta el muy romanticismo? romántico. Ah, pero nada, mantelito, cosita, vinito. ¿Vieron? Para Pues- los que tienen el mito de que los rockeros son todos así, No. No, No ahí son todos así rústicos. Después de Hay la un cena, romántico. después de la cena y el quinto vino, puede salir un poco de rock and roll. Pero me encanta el romanticismo. ¿Vos cómo te llevas con eso? Yo me llevo bastante bien con el romanticismo. Muy no bien. soy lo romántica, pero me llevo bien con el romanticismo. Y me llevo bien con esto de estar en pareja también. Bien, excelente. Sí. La gente dirá, ¿por qué están hablando ¿Por de qué esto? estamos hablando de esto? Porque Seba, nuestro hombre estrella, Sí. se fue a una obra de teatro que habla sobre esta temática de las parejas. ¿Qué obra? Querer. Excelente, que va Así a estar... que nos va a estar contando todo eso. Divino, sí, ya va, si quieren anotando todos los sábados a las 21 horas, esto lo pueden encontrar en el Espacio Cultural La Incorrecta, ahí en Gonzalo Ramírez y Lorenzo Carnelli. Y bueno, por ahí cerquita, Por ahí cerquita, ¿no? muy cerquita, sí, es muy verdad. cerquita podemos hablar de la Sala Magnolio. El viernes 17 de julio a las 21 horas va a estar recibiendo a Cas y Guille Zaporta, este dúo que ya vienen haciendo de las suyas de hace varios años, con un primer disco sacado en 2020 que se llama El Naufragio, ¿verdad? Estoy ahora jugando de memoria. Naufragio solo. Perfecto. Y además, pero eso fue en el 2020. ¿Qué momento? Ahora después se lo vamos a hablar con ellos, porque qué momento para parir un disco, ¿no? Tan.
Está ¿El brava, 2020? sí. Naufragio, puede haber algo de eso también, andás a ver. Y bueno, pero lo que sí, hace nada sacaron tal punto, estamos hablando de este dúo que mezcla folclore, música de alguna manera, por momentos, música canción, porque se mete la bossa nova, se mete el indie, se mete un montón de géneros, pero es acústico y también se mete el hip hop. Es un dúo que hay que escuchar con atención, así que tenemos el privilegio de estar sonando acá en Mirá Montevideo a Cass y Guille Saporta. Adelante. Hacer de todos los días, la inspiración me lo suponía, pero estas melodías me alegran la vida. Y decime que te duele y sano tu herida, me dijo esa muchacha que me conocía. Traigo tu amor en la mano mía, un trago para salirme de la ideología. El tiempo me apartó y me quiso solo, te llevo en la memoria andando el mar, borrando entre la arena sentimiento. Tu foto no me la quiero quitar, pero te pido que me lo digas. Si algo trae tu imagen a mi nuevo día, no dudes en mandarme telepatía, que el tiempo gira, el santo desconfía. Estoy quebrado, casi pierdo, esto es como volver a mí. Y a vos sé que no te cuesta entender. Vida larga, tiempo lento, las ideas vuelven a su fin. El tiempo me apartó y me quiso solo, te llevo en la memoria andando el mar, borrando entre la arena el sentimiento. Tu foto no me la quiero quitar, pero te pido que me lo digas. Si algo trae tu imagen a mi nuevo día, no dudes en mandarme telepatía, que el tiempo gira, el santo desconfía. Estoy quebrado, casi pierdo, esto es como volver a mí. Y a vos no te cuesta entender. Vida larga, tiempo lento, las ideas vuelven a su fin. ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bárbaro. La verdad que tranqui. Para lo que podría ser, bastante tranqui. Salió precioso. Divino. Sí, siempre es raro la televisión, así como tocar la red, ¿no? Es como una cosa anormal. Total. Lo que sí, yo cuando empecé a presentarlos, iba tirando géneros, pero claro, abarca mucho, ¿no? Me olvidé algo principal, el flamenco, algo que lo tenés como muy integrado. Bueno, los dos se nota que lo tienen muy La integrado. bossa. No, la bossa, no apareció Hay el de hip todo, hop hay todavía en esta todavía. canción, pero aparece cada tanto. Contemos un poquito de la unión de estos dos seres musicales. La unión. Bueno, mi registro es quinto de liceo. Nos conocimos quinto de liceo. Ah, bien. En una orientación que ninguno siguió. Parece que la elegimos precisamente para conocernos. Claro. Y a partir de ahí pasó igual un tiempo. No, pero no hasta me que- dejes sin la orientación. Que No, bueno, está bien. No quería dejarnos pegados. Elegimos científico Muy bien. y ahí quedó.
Fue el único, no, bueno, un año y medio ahí como los dos en dudas, cada uno después agarró por... No, terminamos en artístico, los dos, obviamente. Drástico. Mucho respeto a la orientación y a los profes artístico, del Liceo sí, Zorrilla, sí. Pero bueno, no era por ahí. Nos conocimos ahí, después pasaron años. El compa acá tenía un instinto de llevar a la interacción musical que a mí me tomó tiempo meterme, pues ya medio bicho. Pero bueno, terminó dándose y cuando pasó hubo material de sobra como para hacer un disco que nunca fue planeado también, el primer disco. Así fue como la... Naufragio. Sí. Pero antes en eso, en ese encuentro, ¿no? Decías, bueno, nos conocimos, pero me imagino que ustedes tenían ya cada uno como su palo, lo que iban curtiendo cada uno en estilos musicales. ¿Cómo fue esa conexión creativa? Y ahí, más o menos, cuando estudiamos en el Liceo Zorrilla, nos conocimos en quinto y, bueno, Guille tocaba la guitarra, toca desde bastante chico y siempre tocó muy bien. Y, bueno, yo durante ese tiempo bastante inexperto también en la música, pero siempre mamando de distintos lugares, siempre me gustó mucho la música. Me crié dentro de un tablado de carnaval, como quien dice, porque mi madre vistió carnaval y teatro como durante 15 años, entonces como que lo tuve muy cerca durante mi infancia. Y como que en ese tiempo de estudio con Guille empezamos a hacernos amigos, cada uno con sus proyectos propios musicales, pero sin conectar, así juntándonos a compartir y todo, pero sin miras de crear algo juntos, sino como haciéndolo más de una forma descontracturada, como en una guitarreada o compartir cosas. Y nada, fue con el tiempo que de repente nos dimos cuenta que teníamos una cantidad de cosas que habían surgido del juntarnos a compartir y a crear, y en un momento el disco fue como la decisión de hacerse cargo de todo lo que había ido surgiendo y gestándose en esos años. Y bueno, decidimos hacer un show, exacto, sí. Porque los dos discos son en vivo, ¿verdad? Exactamente, sí. Otra que no fue planeada. Claro, eso les iba a ¿Cómo preguntar. No, bueno... O sea, tocaron y dijeron, lo grabaron y lo escucharon y dijeron, ¿vos está para editar o...? Bueno, o sea, el primer disco en realidad, yo en ese momento estaba trabajando con una productora de amigos que se llamaba Class & Co, que éramos 4 o 5 artistas y más gente encargada de cámaras, audios, sonido en general. Y en ese momento presenté la propuesta de hacer algo con Guille, tipo tocar esas canciones que habíamos ido haciendo, que todavía no tenían ni un nombre, que no tenían ni un arte de tapa ni nada. Y surge la posibilidad de alquilar el Teatro Ducón en Durazno y Convención, Ahí va. invitar amigos, poner cámaras, micrófono, grabar el show y bueno, ver qué sucedía. Linda esquina igual, sí, eligieron. total. Hermosa. Resulta que de ese show, nada, obtengo las tomas de audio, todo, lo escucho y realmente era un desastre. O sea, para mí era un desafío increíble. Entonces, uno de los chicos con los que trabajábamos, que era un gran amigo, Krishna de la Valle, le mando un saludo, se encargó de todo el sonido y hizo un Frankenstein increíble, porque el sonido... En el show nosotros no teníamos amplificación, estábamos Claro, grabando sí. sin amplificación, entonces yo de repente hacía así, y tipo, era increíble, o sea, Algo diferente. cortábamos un tema y nos poníamos 20 minutos a hablar con la gente y volvíamos, entonces generó algo que para mí fue increíble, y en el momento que escuchamos el disco dijimos, bueno, ya tenemos la imagen, tenemos el sonido, una compañera que se llama Poppy hizo la portada, que también le mando un saludo, y ahí soltamos Naufragio. Naufragio, excelente. Y fue como, ahora yo les decía en el arranque, ¿no? Qué momento para que pasara todo esto, que si lo miramos para atrás parece una película, es como que no lo vivimos, pero fue Total, tremendo. sí, sí, ¿Cómo sí. fue para ustedes eso, no? Como transitar toda esta situación, que está buenísima, en un año tan complicado. Bueno, un detalle, el disco, todo esto fue en 2019 en realidad, Claro. y el disco salió en 2020, cosa que obviamente para cuando lo estábamos armando y llevando a cabo, nadie había vivido ni anticipado nada de lo que iba a No pasar. fue en el inicio del Total. año previo Exacto. al 13 Solo de la, marzo. solo la publicación fue ahí. Y eso, de hecho, al final sumó, porque la gente que estaba más en la casa... Lo consumió un montón, La gente claro. que Claro. conectó lo consumió un disparate. Claro. Entonces eso estuvo bueno. Y nada, tuvo mucho de no planificado, como se puede ver en la historia. Mucho de desembocó ahí. Exacto, yo siento que eso es lo que la gente también, al escuchar el disco, encontró también. Como ese lugar de algo que se creó y que se grabó, pero que tampoco estuvo ni muy planificado ni nada, como muy espontáneo, muy de Palermo, de Barrio Sur, de acá, del barrio.
y también mucha gente que estaba fuera del país y todo, y el recuerdo de los tambores, de esto, de lo otro. Entonces como que fue, yo siento que concluyó un montón de emociones en un lugar que la gente lo hizo muy propio, y gracias a eso, bueno, se fue dando a conocer un poco de lo que nosotros hacíamos en nuestra parte íntima, y así la gente lo fue conociendo y compartiendo. ¿Y cómo lo recibió? A mí siempre me gusta ver eso como de... Porque nosotros hablamos con ustedes, ¿no? Los artistas siempre de que lo que genera, me encantaría preguntársela por también, lo que van generando, ¿no? Es esa creación, ¿qué les gustaba a usted o qué les hubiese gustado que le pasara a quienes les entregaron su música y qué pasó con eso? ¿Tenés algo para decir? Yo sí, dale. O sea, mi visión, porque obviamente que seguramente haya dos, pero mi experiencia fue que no había esa proyección, Claro. justamente. O como al sentir que nosotros fuimos los que, o mejor dicho, los temas fueron los que nos encontraron nosotros, por así decirlo, desde la experiencia nuestra, la intención era que no muriera ahí. La intención era que tuviera un lugar que saliera a la luz y que no se perdiera todo eso que se había recolectado. A diferencia de cuando uno dice, bueno, voy a hacer un disco y hay como una serie de pasos más estándar, quiero que tenga esta esencia, esta visual, esta no sé qué, quiero que justamente generar tal cosa en el oyente, no había tanto eso, al menos no voluntariamente. Entonces la intención primera era que estuviera disponible para otra gente. Hasta ahí, mi experiencia. Sí, eso, yo siento que muchas veces uno crea algo desde el punto de decir, bueno, voy a hacer una canción, pero ya como un producto, como un algo puntual, y siento que nuestra música nació, se grabó desde un punto muy genuino, entonces no tuvo un pienso de decir, bueno, vamos a crear esto, vamos a distribuirlo, vamos a hacer esto, fue dándose a medida que iba pasando el tiempo, y siento que la gente fue como encontrando el disco y comunicándose con nosotros de una forma muy cariñosa, y como que encontraba un resguardo súper lindo en el disco, y nos fueron llegando un montón de mensajes de mucha gente que vivía en diversos lados. El disco empezó tipo a expandirse para Argentina, para España, para Brasil, para todos lados, y nos fue llegando mensajes de gente de distintos lugares que recibía el disco, y para nosotros era como algo muy loco y muy impensado que una persona del otro lado del mundo estuviera escuchando nuestra música y sintiéndose con lo que nosotros sin querer habíamos generado, por decirlo de una forma. Que un poco la cocina de cómo funciona. Hoy contaban que, bueno, se conocen desde hace mucho tiempo, de que salían, supongo, de algunas zapadas o algo, iban saliendo las canciones, pero a la hora de hacer tal punto, a la hora de hacer otro disco, se mantiene la misma dinámica a la hora de componer, son canciones que presenta uno y el otro mete cuchara y así viceversa. Se decide claro dónde van a estar los diferentes estilos, porque por momentos se entra con el rap, se entra con otro tipo de fraseos, hay una mezcla ahí interesante. Mirá, la dinámica hace un tiempo, o sea, desde el comienzo de todo, fue que nos es muy fácil generar y generar y generar. Entonces como que nos cuesta mucho sentarnos, ponerle ahora que tenemos un show el 17 en la Sala Magnolio, con Lado Z, que es una banda increíble de 33. Me gusta, vamos a ir ahí. Bien entrevistado, me gusta en el medio, pero excelente. Claro. A lo que voy es que no nos cuesta mucho crear, pero lo que sí nos cuesta es direccionar un poco a dónde va la creación. De repente Guille comienza a tocar y yo me pongo a improvisar, o craneamos algo y sale, pero también nos quita mucho la concentración de decir, bueno, tenemos que ensayar para tal cosa. Nos cuesta, ahora que estamos ensayando con bandas distintas, pero como que nos es difícil ensayar para un show, porque nacen muchas canciones en ese momento, en el momento en que estamos juntos y nos disponemos a ensayar, es tipo, no, amigo, mirá, se me ocurrió esto, y ya la dirección. Entonces hay muchas canciones, surgen muchas canciones, y yo creo que a esta altura tal punto nace, el segundo disco nace como de decir, bueno, ¿qué tenemos hecho? Más que vamos a hacer un disco, claro. Es como, ¿qué quedó afuera del disco anterior? Y de ahí para adelante. Similar al primero, en ese sentido. Exacto. Fueron saliendo cosas que no tenían un objetivo craneado, pero acumulamos suficiente como decir, bueno, hay suficiente como para un segundo disco. Claro, y al punto que repiten la fórmula, porque se vuelve a grabar Bueno, en vivo. pará, yo quiero subrayar algo que es, así como dice Cas, nos cuesta direccionar. Una vez, con muy poco éxito, intentamos estar más en formato estudio, porque tenemos herramientas para hacerlo. No funciona.
Y no fluyó. Mirá qué interesante. Sí. Eso para mí fue todo un descubrimiento, te digo la verdad. Y de repente dije que quizás no es la esencia, porque el primer disco nació, se desarrolló y tuvo un feedback de la gente, todo sin nada en ningún estudio. O sea, más que la edición post grabación, pero digo, todo era en vivo, todo era como quien dice algo del momento, ¿no? Como Muy orgánico, muy orgánico. Y el segundo disco dijimos, bueno, sí. La diferencia es que el primero no... Fue más registrado que grabado para disco, capaz, y después con eso se hizo el disco, y el segundo ya sabíamos que iba a ser un disco y fue como que un show más grande, ya tenía más formato teatro, pero con pequeñas diferencias. Más que nada la evolución fue en, bueno, nuestro crecimiento personal y como eso se plasmó en los temas que ya sonaban distintos, también un poco otro estilo de viola en mi caso, y otro estilo de escritura. Los estilos, por cierto, hace un rato preguntaron y no dijimos, no son decididos tampoco, o sea, de qué estilo va a ser cada canción, ni tampoco, de repente lo percibimos más como una mezcla todo, que si hay un rap en el medio de un tema que no empezaba haciendo rap, nadie se queja, lo vamos explorando también. Pero tienen una búsqueda ahí, una influencia marcada de alguien, o tienen artistas que de repente les consumen y bueno, es por acá este sonido. Ahí es donde creo que se encuentran los dos mundos. En mi caso personal, la guitarra siempre como instrumento solista, instrumental, me atrajo. Mi viejo ya era guitarrista, es guitarrista. Y desde ahí me fui abriendo como a estilos bien pasé por la guitarra eléctrica, el último fue el flamenco, que integré como para... robé, esa es la verdad, porque tampoco es que fui a una escuela de flamenco. Si me escucha un flamenco vas a ver que no. Pero digo... me gusta como expresar desde ahí y sonar a que estás diciendo algo con el instrumento. Pero eso es de mi mundo, mucho rock en el medio también, mucho bossa nova. Pero bueno, de acá, ya te dejo a vos decir, por el lado lírico hubo influencias de otras clases. Sí. Bueno, el carnaval, como les decía, un poco inconsciente también de eso. Y todo, el candombe, de la vuelta, Fatoruso, Rada, Jaime... el Luzardo con la candombera, la rueda de candombe ahora más contemporáneo, más llevado a lo actual, más de mi generación, ABR, que creo que pasó por acá también, bueno, hermano nuestro también, y bueno, un montón. O sea, todo el carnaval y candombecito de la vuelta. Divino, ¿no? A su vez tenés también tus discos de hip hop y hay un poco de música urbana ahí metido también, muy bueno por separado del dúo, también que se aprovecha ya casi. Total. Si uno los busca en plataformas aparecen separados, pero los discos en los perfiles de cada uno, digo, para que la gente ya lo busque de esa manera. Totalmente. Bien ahí. Hay que seguirle dando vida al hip hop, que está ahí como medio... Sí, siempre está ahí. Medio, pero siempre está ahí. Siempre quieres. Es para el que busca. Claro, pero necesitamos que la gente vuelva ahí a la escena. Excelente. Total. Chiquilines, bueno, se viene preparan show. para cerrar Bueno, el les programa. dejamos una cancioncita más si quieren. Una cancioncita más. Sí, lo dijeron al pasar, tienen invitados, o sea, invitados no, comparten el show. Nosotros somos los invitados. Ustedes son los invitados. Tenemos que ser sinceros porque está el productor acá, nos va a matar. Está bien. Lado Z, que no Lado sé si Z, ojalá los tengamos acá sí, algún nos día. invitaron a participar de una fecha el 17 de julio en Sala Magnolio y bueno, compartimos el show en varios formatos, acústico, banda, los dos, variados. Va a estar muy Van a bueno. haber sorpresas. Van a Las haber entradas sorpresas. están en Red Tickets. Pueden acceder ahí, buscan Sala Magnolio, Lado Z, Casi Guille. Pusimos mientras hablamos, todos los sobreimpresos. Toda la Pero info. bien los deberes, está muy bien. Impresionante. Chiquilines, Toda escuchamos. suya. Muchas gracias. Guille Cas, muchas gracias. Un placer. Por la culpa de mi echarle culpas al culpable de esto. Estoy empecinándome en juntar mis tetos.
cuando me incendia el mar. Cuesta sentir la paz, difícil que me entiendas si no te lo cuento. Difícil que me entiendas si no te lo cuento. Horas y horas y dólares, qué colores, qué precio tiene el cielo. Horas y horas y dólares, qué colores, qué peso tiene el suelo. Contento de que la luna me deje ver tu desnudez en una nube. Me estuve preguntando ayer qué precio tiene el cielo. Prefiero volver al mar que soñar despierto. Me quema tu realidad, pero no lo siento. Prefiero volver al mar que soñar despierto. Me quema tu realidad, pero no. Horas y horas y dólares, qué colores, qué precio tiene el cielo. Horas y horas y dólares, qué colores, qué peso tiene el suelo. Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Sí, y la voz institucional de TV Ciudad se ha personado acá. Dije, ¿para qué me van a seguir escuchando así? Pues con placas y puedo venir acá. Vos sabés que yo me preguntaba el otro día con mi señora si ¿Sí? la gente le hace un poco de... Yo creo que la mayoría ya saben, pero si les hace un esguince en el cerebro, escucharte acá en vivo, después Bueno. escucharte en las tandas, escucharte presentándote a vos misma. Escuchándome en la radio, es un horror. En la radio, en todos lados. Si les pasa, me parece que está bien. Sí, perfecto, estamos bien. Que les pase que está, no, Ah, señora. que si les pasa el esguince... Claro, váyase a su casa, señora, cállese. En la era que estamos, Niki, que... Igual a mí me gustaba la era donde escuchabas la voz, ibas viendo ahí en la imaginación. Oh, sí, el tipo ¿Quién de la radio sería? te lo Claro, te cuenta. lo cuenta, claro. Ahora ya no hay magia. No hay magia, pero mira, no hay magia, pero hay un lugar y hay un Ay, recinto sí. en la ciudad que los jueves logra de alguna manera pintar un poquito con magia la ciudad. Hacer magia. Hacer de alguna manera magia. No va a ser este jueves, pero hay que anunciarlo igual porque la gente se olvida de todo. Entonces hay que reafirmarle que todos los jueves en el MAM pasan cosas. Exactamente, pasan cosas. ¿Y por qué le decimos que este jueves no? Para que no se vaya con, bueno, este jueves. No, este jueves no va a pasar, pero sí el próximo jueves, porque va a estar Fernando Torrado, un grande. Qué placer escuchar siempre a Fernando Torrado el 9 de julio a las 20 horas
en el MAM con una propuesta inspirada en la música brasileña. Sí, ya señor. venimos como ahí con Muy el bien, tono, con la samba, voz. zambando, Y zambando. Divino, ya saben, bueno, es una excelente oportunidad para volverse a encontrar y compartir un espectáculo diferente en el corazón de Montevideo, así que... Importante, nada. con entrada libre. Entrada libre, siempre el MAM entrada libre, ya aprovechás, además vas, pagás una facturita, te elegís alguna cosita, Alguna verdurita, comer rico, alguna una verdurita, frutita, tomás una cosita. alguna cosita, Claro. algún ponchito hecho con lana nacional, alguna cosita qué de eso. lindo, una Me encanta, no sé lana por qué. nacional. No sé que hace años que siempre me fascina ir a comprarme un poncho, no lo he hecho todavía. Y hay una casa ahí que tiene una Sí, gotita de por lana eso, me preciosa. encanta. Así que ya saben, MAM, Mercado de Historias, Mercado de ¿Qué Historia. historias? Era espectacular. Y ahora sí, ¿Qué querer, me querer. querías hacer de nuevo que haga acá en vivo? Claro. Claro. Me gusta. Porque vos lo decís y todo, no. De verdad te tiraba el pie por sí. ¿Mercado de historias? Mercado de Historias. Está, Bueno, qué cortemos. par de locutores, es increíble. No, vos estás al lado. Yo estoy muy salado. Sí. Sí. Hola. Bienvenidos a TV Ciudad. Yo creo que estamos para hacer un podcast. Mirá ¿Ustedes qué Montevideo. dicen? ¿Ahí atrás? Me parece, ¿eh? Nos Ojo. juntamos con la gente de Viru Viru que los vamos a tener en Y un nos rato. hacemos unos podcasts. Me encantó. Tenemos cosas para contarle a la Tenemos cosas gente para sobre contar. Seba Vamos a Fontes. dejar de delirar, por favor. Sí. Cevita, se nos fue. Seba Fontes se nos fue. Se nos fue a hablar del amor, de Sí. las parejas. Excelente. Del conflicto, de la separación. Es verdad. En una obra que se llama ¿Querer? Querer. Lo vemos. Mira, Montevideo se vino a la incorrecta porque con mucho humor, ternura y humanidad llega a Querer, Querer, una comedia que nos invita a revisar sobre las decisiones, los vínculos y esa extraña sensación de querer volver a esos momentos que nos hicieron muy felices en pareja. Para revisar todo esto estuvimos charlando con Malena Urrutia, actriz de esta obra. Les compartimos esa charla exquisita. La obra va de una pareja, que son José y Santi. José es el personaje que yo interpreto, que, bueno, al principio de la obra es ellos dos dicen, bueno, entonces ya está. Y esa es la conversación con la que arranca, ¿no? Pero es como un viaje de una pareja que está en un momento como de transformación, se podría decir, de hace muchos años que están juntos y empiezan como a revisar su historia para entender qué ha venido pasando y cómo llegaron a ese, ya está. Es una comedia romántica, tiene momentos como muy divertidos, momentos más tiernos y bueno, un poco se recorre la historia de ellos dos. Y el recurso que tiene como peculiar es que utiliza el mecanismo de la memoria, entonces todo el tiempo hay flashbacks que en realidad a lo que nos llevan es a la versión que tiene cada uno de los recuerdos de su historia como pareja. Creo que lo fuerte de la obra es que va como a un lugar muy cotidiano, muy humano y muy familiar para toda la gente que viene, ya sea porque estuvieron de un lado o del otro, en una pareja más reciente, una pareja más de hace más tiempo, o son padres, madres que tienen hijos, hijas que están pasando por cosas así con sus padres. No sé, como que todo el mundo sale con algo que le resulta muy familiar. Gente que dice como, siento que me estaba viendo a mí charlando con mi ex, o gente que dice, me dio para hablar con mi pareja de pila de temas, como que hay algo ahí de lo simple y lo actual que llega mucho. Lo que más nos dicen es, o vínculos pasados, de decir, como eso era lo que me pasaba, o eso era así, y encontré las palabras, o se dijeron las palabras que de repente no me salían en el momento para alguna relación del pasado, o desde el presente de decir, esto me pasa, y de repente da para charlarlo, yo qué sé. Pero como desde un lugar lindo, como liviano, ¿no? Incluso cuando hay cosas que de repente no son las más lindas de un vínculo y que son difíciles, la gente sale como, qué viaje, como a mí también me pasa esto y está. El espacio en el que está la obra es la Sala La Incorrecta, que en realidad le llamamos un espacio cultural porque no es solo una sala de teatro, sino que hay más cosas sucediendo todo el tiempo. Además es un espacio que tiene una barra que está abierta siempre media hora antes de las funciones, entonces como que invita a llegar un rato antes, a tomarse algo, a encontrarse, hay café, hay alguna otra cosa más espirituosa para tomar, como compartir un rato, y después también a la salida muchas veces la gente se queda hablando sobre la obra, compartiendo algo que le pasó, entonces tiene como ese lugar como intercambio también. Les invitamos entonces a las funciones de Querer Querer, que son los sábados de junio y julio a las 21 horas, en la Sala La Incorrecta, que es en Gonzalo Ramírez 1595, esquina Lorenzo Carnelli,
y se pueden venir un rato antes a tomar algo, a compartir. Y las entradas las pueden sacar en Red Tickets, nos encuentran ahí, querer. Qué divino. Acá meta viru no, para acá, estamos. viru para allá. Hermoso. Chumería acá, chumería allá. Sí, tremendo. Divino. Bueno, déjame hacer esta presentación primero del espacio, Claro que sí. porque hemos tenido la bendición de haber sido nombrados por el gran Maxi Guerra, que vino en su momento a hablar de los podcasts y era Mirá Montevideo. Dijo, no, pero esto tendría que ser Cuchá Montevideo. Así que, con todos ustedes, Cuchá Montevideo. ¡Qué lindo! ¡Me gustó! ¡Ah, qué belleza! Muy bien, no lo había visto, me encantó. Me encanta ocuparme al aire. Bueno, Es lo amiga, lindo, el sorprenderse. que es el lo- momento de lo- hacer las presentaciones Es correspondientes. el momento de hacer las presentaciones correspondientes. Vos lo tenés más digerido, esto de los Pero- podcasts. Amo los podcasts, ya saben. Los he tenido los dos, de hecho, en este espacio de Escuchá Montevideo. Y ya voy presentando a quienes llevan adelante esta productora de podcast de narrativos y de no ficción. Y estoy hablando de Sole Machado y de Diego Solera, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Me aplaudo a mí mismo. Ah, un desastre, de pero me aplaudo. nosotros. Sí, de nosotros. Claro que sí, si no lo haces en la tele. Qué cosa del bien el podcast, ¿eh? Totalmente. Esto de acompañar, yo lo siento como una compañía, a veces traiciono un poco a la radio, yo soy un bicho de radio, y me encanta escuchar podcast cuando estoy en lugares que tengo que ir, no sé, por ejemplo, manejar mucho y es el momento para ir escuchando. Sí, es una gran compañía. Y este contenido me parece que lo vale. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Divino. Bueno, dejemos hablar nosotros. Sí, claro. Por favor, ustedes cuéntenle a la gente un poco de qué va Viru Viru como productora y después iremos metiendo en Hiperfoco, qué es lo que tenemos para escuchar hoy en la Ya actualidad. mismo, sí. Ya mismo. ¿Qué es Hiperfoco? ¿Qué es Viru, Soledad? Viru Viru es una productora de podcast independiente, de podcast artesanales, y nos enfocamos en hacer los podcasts que nos gusta escuchar. Entonces, sobre todo, tenemos como una idea de hacer divulgación a través del podcast, tanto de mi lado más bien de la ciencia, del lado de Diego de la historia, y la idea es esa, es hacer podcasts narrativos de no ficción, contar las historias que nos llaman la atención, contar esas cosas que te acompañan en el bondi, que te acompañan cuando manejas, que estás en un tiempo muerto y aprendes algo, conoces algo nuevo y te vuela un poquito la peluca. Y ahí hay otra cosa que a mí me parece interesante, que es como un poco, ¿qué tenemos un poco de diferente? O digamos, ¿cómo es nuestra visión en ese sentido? Y es, creo que venía por el lado de lo que vos comentabas, que decías el audio que te acompaña, ¿no? Como la radio. Nosotros también, digo, somos gente que también es como de mucho de escuchar radio, y la defensa del medio audio, ¿no? La defensa de productos que son exclusivos para audio y que se escuchan principalmente a través de audio, ¿no? Viste, ahora, no sé, hay mucho producto de podcast. El podcast ha cambiado un montón desde la última vez que estuve acá. Ha cambiado un montón. Y ahora hay mucho producto de podcast que es, de repente, que se parece a contenido de radio en el sentido de que son micrófonos, gente hablando de temas del día, temas del momento, con cámaras que lo están filmando en un estudio, etcétera. Que eso está muy bien, pero nosotros como que creemos que hacemos esa defensa del producto artesanal de audio, en el sentido de como decir, bueno, está muy bien tener las dos opciones. Si alguien quiere ver el video y alguien quiere ver como si fuera un programa de televisión, ver el producto de audio, pero también está bueno ese audio que es compañía y está bien ese audio que no es obligatorio pasar por el video para verlo. O sea, Entonces, volver a ese inicio. del volver a podcast, ese sí. inicio, exacto. Por eso me resonó por lo que vos A lo que nos comentabas. partió la cabeza cuando Sí. aparecieron los podcasts, que nadie Total, entendía nada, exacto. pero era... No, hay un después vino tipo el streaming ahí a Claro, pegar a joder, y cambió un entendiendo lo que montón es un las podcast cosas. y se metieron ustedes. Claro. acá, Claro, nada que ver. entonces... si Tal te- cual, estábamos aprendiendo y entendiendo cuando aparece el otro. yo me reía porque bueno, ahora hablaré de eso, pero estaba haciendo el tráiler de La Impostura, que es el podcast nuevo que vamos a lanzar, y claro, Spotify te empuja a que lo subas a través de video, ¿no? A que el contenido venga a través de video y que además sea audio, pero que sea principalmente video. Y yo decía, claro, qué diferencia, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto? Pero bueno, nosotros queremos que el producto, en la medida de lo posible,
algún día tal vez haya video, no digo que no, y de hecho la impostura tiene su componente de video, ahora después lo cuento si surge la oportunidad, pero básicamente rescatar productos como esos podcasts primeros que escuchábamos hace, no sé, 6, 7 años, una cosa así, o más. Bien. Y otra cosa que yo creo que nos diferencia es que nuestros productos, si bien tienen como un corte descontracturado y nuestra manera de encararlo es bastante casual y divertida, no quita que están muy bien investigados, que tienen todo un proceso atrás, que todas las cosas están fundamentadas y por eso no necesariamente hablamos de cosas muy de la actualidad, sino que son temas un poco más transversales, sobre todo en los podcasts que son bien narrativos, con guión, que son monólogos, tienen esa característica de una producción muy cuidada, de cómo lo va a vivir esta persona, cómo va a entrar a la historia, todas esas cosas, pero que además todo tenga su base rigurosa. Total. Bueno, pero en Hiperfoco, ¿qué es lo que podemos escuchar ahora como quizás el primer contenido de esta productora? Sí, ¿no? Estoy en lo correcto. Es el primer contenido. Usted, primero que la dinámica de ustedes dos es preciosa, se siente como de mucha amistad, pero a su vez es verdad que no deja de tener la data precisa y es un tema y por semana. Nos metemos en un tema, entran dos, salen dos, como dicen, en el tema, y mezclan diferentes, porque de repente tenemos, como el último que se escuchaba, que son los premios a los influencers, y de repente terminamos hablando de levaduras que se sacaron de una momia para preparar panes y no sé cuándo. Todo una cosa parece inconexa, de alguna manera. No, el objetivo y un poco era como que queríamos hacer un contenido que tuviera, que digamos, que justamente que siguiera esa filosofía de que estuviera bien informado, pero que tuviera también su componente lúdico, ¿no? Es como, no sé, no podemos hacer un programa de entretenimientos, un podcast, entonces esto es lo más parecido que podemos hacer. Entonces lo que se nos ocurrió fue, bueno, acá la premisa es meterse una semana en un tema, y es lo que te metiste en ese tema hasta donde llegaste. Y bueno, y capaz que, no sé, te creíste que ibas a hablar de un tema, te creíste que era tremendo tema y capaz que era un clavo. Eso es estudiar un tema una semana. Una semana. La semana estudias sobre lo que plantea. Es hasta donde te pudiste meter. Y bueno, está. Y a ver qué surgía de eso. Entonces es como un tema una semana. Y nunca sabemos qué tema va a traer el otro, ¿no? Entonces eso también se genera para que haya una curiosidad genuina del lado digamos, del otro que está recibiendo un poco el tema. Siempre llamo dos temas, es un poco la premisa esa, y bueno, ese era justo el último programa que está, que es el que habla de, por un lado, de los premios al influencer del año, pero por otro lado de levaduras que se extraen de cuerpos de una momia y de barbas de personas, una cosa, y de qué hacer con esas levaduras. No te olvides del estómago de la abeja que estaba atrapada en ámbar. El estómago de la abeja que estaba atrapada en ámbar. ¿Cómo olvidarlo? Pero ¿cómo llegan al estómago de la abeja que estaba tapada en ámbar? O sea, ¿cómo hacen esa búsqueda de ese tema de la semana? Esa búsqueda del tema de la semana es un poco como también la identidad del podcast, es lo que nos llamó la atención. Y fue una cosa que yo necesito saber más de esto. Algo que leíste, es algo que leíste, que te encontraste de repente scrolleando en redes sociales, de repente alguien comentó algo, o ibas en el bondi y estabas mirando, te apareció una publicidad en YouTube, ese fue el episodio de los microdramas, empezaron a aparecer publicidades de YouTube y ahí me metí en un hiperfoco de qué es esto, cómo funciona, qué características tiene. Después vinieron las frutinovelas. Enseguida aparecieron las frutinovelas. Pero hicimos el episodio antes de que se tuvieran nombre, antes de que se llamaran frutinovelas. Fue como una cosa que es esta cosa que nos llamó la atención. Lo de las levaduras ancestrales, publicaron un paper de que sacaron una levadura del cuerpo de una momia súper específica, de la que ya habíamos hablado y que le tengo mucho cariño. Porque ya ahora ya, Sí, claro, Claro, es una de mis momias favoritas. Volvió esa momia, claro. Volvió y es eso, y empecé a buscar y fue tipo, hay un montón de personas que hacen ciencia que se dedican a comer cosas hechas con levaduras sacadas de lugares donde no deberías andar sacando levaduras. Y sin embargo, la ciencia es eso, es decir, ¿qué pasaría si hago un pan? Claro, Sole gravita mucho a temas de ciencia, yo como que gravito más naturalmente hacia temas que tienen que ver con internet, es como que... ¿Es hiperfoco? Todo el mundo de la internet, claro, yo vengo del mundo de la tecnología en realidad, entonces claro, todo lo que tiene que ver con internet me fascina un montón, y pero a veces también, no sé, con el tema de estudios y eso, como ella me pasó que apareció un estudio de unos monos que estaban en guerra en medio de África, que estaban en guerra, pero en guerra con ejércitos, bandos. Entonces me llamó mucha atención, digo, mono, ¿qué es esto? Y eso captura la atención, pero si no,
temas noticias que salen en el momento que tienen que ver con cosas de internet que tienen, no sé, de repente tendencias muy largas. Yo terminé hablando hace no hace tanto del manifiesto de Palantir, con todo el tema no sé, del mundo del futuro que envisiona Peter Thiel para todos nosotros, que para hacer un programa entero, no sé, de conexiones, ¿viste? Claro. O sea, no es para hablar en un rato, pero bueno, uno gravita hacia esos temas y bueno, y un poco es como que son lo que surge en nuestros intereses. Creo que también un poco, al final de cuentas, es como, bueno, si te caen simpáticos nuestros temas, nosotros te vamos a caer simpáticos. Termina siendo un poco Trabaja así, mucho también el ejercicio de la conversación, ¿no? Sí, claro. El ejercicio de tuya, mía, te la paso un poco como ese juego de la radio. Claro, a ver, nosotros tenemos también, tenemos mucha experiencia, quieras que no. Yo hice la Tortulia, la hice con Sebastián 9 años, casi 10. Claro, entonces eso es como, bueno, nada, yo qué sé, y justamente la dinámica era muy así, entonces uno se acostumbra a conversar con gente en ese sentido, en ese formato más de lleve y traiga. Y bueno, y Sole también tiene su podcast que es más de formato, tenía su podcast que es más de formato entrevistas, pero igual, es como que ganás mucho entrenamiento. Entonces bueno, nada, naturalmente, en la medida que hicimos un programa de La Tortulia hace muchos años, que es el segundo programa más escuchado de La Tortulia, sí, tiene como 50.000 escuchas, no sé cuántas tiene ya, un disparate. Para podcast es un montón. Y bueno, tal, nos parecía que podía caminar. Ahora, tú decías esto de 50.000 para un podcast, es un montón. ¿Cuáles son los desafíos hoy de los podcasts? Hay un montón. Sí. Uno accede a un montón de temáticas, de lo que pienses y quieras, encontrás. ¿Cuál es el desafío hoy de ustedes en un momento donde la comunicación es tan accesible, ¿no? O sea, uno alcanza a saber de todo, porque hay de todo para comunicando. Ahí yo creo que el desafío es que justamente la barrera de entrada es tan baja que es un poco un arma de doble filo, porque cualquiera puede hacer un podcast o poner una cámara y empezar a hacer videos, un streaming o lo que sea. Entonces, creo que la dificultad está en, primero, mantenerse, porque producir contenido investigado con cierto sustento en fuentes, en documentos, no es tan fácil como prendo la cámara y hablo de lo que se me ocurre. Que yo no estoy diciendo que los influencers hagan eso, porque hay un trabajo atrás de ser influencer que no es prender la cámara y nada más. Pero también poder destacarse o diferenciarse de alguna manera entre el mar de oferta que tenés disponible. Y eso yo creo que nosotros lo navegamos haciendo el podcast que nos gusta escuchar. Entonces, para por lo menos nosotros querer escucharlo y que nos cope lo que estemos haciendo, y en esa conversación genuinamente estamos interesados y buscamos un tema y un ángulo, ya que somos amigos hace tiempo, sabemos qué cosas le van a picar el interés a la otra persona y por dónde llevar la conversación o qué preguntas se pueden hacer. Entonces, por ese lado, llegar a la audiencia es empezar a mostrar, bueno, esto está y está todas las semanas, es un lugar donde vos vas a encontrar siempre este contenido que tiene más o menos las mismas características, pero con un poquito de variedad para que no sea tan aburrido. Bien. Y yo creo, perdón, creo que también viene por el lado de escapar un poco del contenido descartable, ¿no? Que a mí me parece un poco que o sea, desde la pandemia en adelante hay un montón de podcast, de contenido de podcast que es así como de entrevistas de 4 horas, que hablan de cualquier cosa durante 4 horas con alguien que andás a ver quién es. Se ve mucho ese fenómeno y es un contenido como más bien, viste, que como que al final de cuentas puedes ver una entrevista interesante, pero al final de cuentas como que no te queda nada, como que lo pones de fondo, ¿no? Y nosotros, que a través de, todavía no están lanzados esos productos, pero a través de los podcasts documentales que queremos hacer, como que un poco apostamos eso a una historia que deje cosas. El tema del rol de la divulgación, la historia que te deje cosas, que te aterrice, ese es lo que también queremos un poco. Bien, ahora somos la señora y el señor Spotify. Entonces, exacto. En 1 minuto y medio, cada ay, uno más o menos tiene que contar las producciones que se vienen. Antes de que terminemos la nota, por lo menos para ir vendiendo lo que está por venir el Viru Viru. A ver, ¿cuándo lo publicamos? Diego Soler, Empiezo ¿qué nos yo. espera el 28 de julio? Perfecto, el 28 de julio se estrena La Impostura. Bien. La Impostura es la historia de las mentiras que nos contamos. Es un podcast documental
sobre la historia de la estafa, el engaño, yo qué sé, todo tipo de fraude, timo, etcétera. Pero siempre tomado desde dos ángulos, que a mí me parece que es muy interesante, que es el componente, siempre, atrás del timo siempre hay un componente que es el engaño, ¿no? Que, no sé, viene Cositorto, por poner un ejemplo, y dice, no, yo te voy a poner el mejor negocio del mundo, vos poné plata y te voy a devolver el doble, ¿no? Entonces hay un componente que es el componente del engaño, ¿no? Es un tipo que te va tirando piedras adelante de tu camino. Pero hay otro componente que es el componente del autoengaño, que es por qué vos te tropezas con esa piedra una y otra vez, por qué nos tropezamos con las piedras una y otra vez y vienen los mismos tipos que nos hacen siempre los mismos cuentos de una y otra forma y caemos, exactamente. Entonces es la historia de las mentiras que nos contamos, pero es desde el ángulo ese del engaño y del autoengaño. Y eso es un poco lo que es diferente. Debuta 28 de julio, ya pueden, si lo buscan en Spotify, La Impostura, ya está el tráiler. Ya está el tráiler, con hadas, con Sherlock Holmes. Exacto, la historia de la saga de Cottingley, exacto, no lo quería mencionar, pero sí. Y en sí, y Ni Pocas Ni Solas. Ni Pocas Ni Solas. Bueno, Ni Pocas Ni Solas es un podcast narrativo de no ficción que nos cuenta y nos demuestra a través de historias de mujeres científicas de todos los momentos de la historia que las mujeres en la ciencia ni somos, ni estamos, ni estaremos, ni pocas ni solas, que viene de una frase de una activista argentina que se llama Elvira Rawson, que decía, ni somos tan pocas ni estamos tan solas. Y creo que me gusta eso, compartir esas historias inspiradoras de mujeres que de repente no se conocen. Ya les voy tirando el dato, Marie Curie no está en la lista. Sí está su hija, Irene Joliot-Curie, y en cada episodio se cuentan dos historias de dos mujeres que fueron separadas por la geografía, por la historia, pero que se conectan por alguna idea central. Por ejemplo, Rachel Carson, que fue la que básicamente creó el área de la ecología moderna, que escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa, que llevó a la prohibición de un pesticida que se llama DDT, y la historia de Rachel Carson, de Wanda Díaz Merced, que es una astrónoma puertorriqueña que quedó ciega haciendo su doctorado y tuvo que resolver cómo seguir mirando las estrellas cuando ya no podía ver. Wow. Entonces, esa es una de las historias que tenemos en el tintero para esta primera temporada de Ni Pocas Ni Solas. Excelente. Recontra así agendadísimo. No, hermoso. ¿Qué día? 28 a tal hora. 28 de julio, ¿dónde se van a encontrar? Por ahora, donde sea que escuchen los podcasts, pero principalmente en Spotify. La Impostura, vamos a tener su versión en video. Por YouTube, la versión en video la está haciendo Vértice. Es un producto diferente en el sentido de que no es el mismo producto que la versión en audio. Bien. El corte es distinto, las ediciones son diferentes. Imagen de archivo, por eso está un poco diferente. Entonces yo lo que digo no es que hay de vuelta la defensa del medio audio, pero también del video que tiene su lugar. Entonces pueden escuchar los dos o ver los dos dependiendo de lo que más les atraiga, porque están las dos propuestas que son diferentes. Así que bueno, nada, lo encuentran por ahí. Me encanta. Excelente, chiquilines, muchísimas gracias, lo han dado todo, increíble. Viru Producciones, esto recién empieza y bueno, ojalá los tengamos acá por otros contenidos para charlar un poquito más y sobre cuando el quieran podcast. lanzar su podcast nos pueden contactar. Ojo, ojalá. Yo estoy desde ayer tratando de seducirlo con el tema y conquistarlo y hacer un podcast, mira. En una de esas. Mira. Bueno, ha sido un hermoso programa, Precioso. querida compañera. Nosotros lo hemos dado todo. Nos vamos a despedir. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias, Diego. Por favor. Y muchas gracias a todos ustedes ahí. Muchas gracias, director, que lo enloquezco con la cámara. Y nos volvemos a reencontrar mañana a las 23 horas acá en Mirá Montevideo por TV Ciudad. Qué lindo que sale. London and mid-on edges. Is it? Bossy. I came to rap it up, do my thing. Sabi put me on the gram and a remix thing.